Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan bien? Buenas Sí, noches, sí. buenas noches. Ok, muchas gracias Buenas noches, sí. por este momento. Yo soy María Eugenia Morales Sierra. Voy a hablarles aquí Buenas noches. con una invitación que me hizo el profe Sergio relacionada a un tema de trabajo que yo vengo, digamos, manejando hace un tiempo importante. Yo no soy contadora de profesión, soy ingeniera financiera, pero ya les voy a contar como a lo largo de esta plática por qué llegué allá y por qué quiero invitarlos a ustedes como contadores públicos a trabajar un poco sobre esta temática que a todos nos compete. Entonces, digamos que lo que vamos a conversar por dar un contexto de la responsabilidad del profesional de contaduría o el profesional del contador público frente a los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí hay una serie de logos porque justamente lo que se ha venido realizando es en función con otras instituciones. Yo trabajo con el Politécnico Gran Colombiano, pero este proyecto se gesta en la institución universitaria de Envigado. Y estos logos que hay aquí de fondo es por unas alianzas que se tienen entre las instituciones y estábamos pues presentando como esta alternativa en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muy rápidamente, de manera de agenda, queremos hablar sobre qué es ese tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que seguramente muchos han escuchado hablar, o desde la vida personal o desde la vida corporativa. ¿Y cuál es esa responsabilidad del profesional contable? ¿Cómo buscar dar garantía a la sociedad, llegando más allá de la información financiera? Porque eso es lo que finalmente nos convoca en este momento, ¿sí? Que estamos un poco más allá. Y contarles qué ha venido pasando a nivel de Colombia. Eso es lo que vamos a platicar este momentico. Hablemos un poco de antecedentes de objetivos de desarrollo sostenible. Laura, ¿tú has escuchado hablar de los objetivos de desarrollo sostenible de pronto? Sí, ¿Qué has sí, pues escuchado eso, hablar? Cuéntame. pues, o sea, son como objetivos que la empresa se pone para cumplir como con ciertos requisitos a nivel general. O sea, por ejemplo, pues eso está como muy, no sé, por decirlo así, en tendencia, porque antes no se hablaba mucho de eso. Pero entonces, por ejemplo, todo el tema de que las empresas tienen que ser, que cumplir con cosas ambientales, pues, o no sé, por ejemplo, hablando del reciclaje, del manejo de residuos, qué hace la empresa para contribuir a la sociedad. O sea, que no se Ya, enfoca solamente como en las utilidades de la empresa y ya. de acuerdo. Cristian, ¿tú has escuchado hablar de la temática? ¿Estás de acuerdo con Laura? ¿O de pronto Pues no? casi no he escuchado sobre eso, pero pues sino que como en el banco casi no manejo, pues como yo trabajo en un área, pues yo trabajo en un banco, es un poquito diferente, pero sí, algo sí he escuchado Ok. y casi lo mismo que Laura. Entonces vamos a ponernos en contexto porque, como dice Laura, es un tema que ha tomado más relevancia, no es un tema nuevo. Cuando hablamos de las preocupaciones por cuidar un poco más allá del planeta, de nuestra casa, que es el planeta que habitamos, se está hablando de propósitos de hace mucho más de 40 años. Estamos hablando que la primera, digamos que la primera definición formal se da en Estocolmo por allá en el año 72, donde se definen unos propósitos, unos países aliados de cómo conservar la naturaleza. Pero vuelvo y les digo, no es lo único. A principios de siglo, en Alemania, en Noruega, había una preocupación por el cuidado de los bosques. Entonces ya habían algunas iniciativas, entendiendo la sociedad que hace parte del ecosistema del planeta. Entonces no vamos a hablar solo de reciclaje, siendo importante lo que nos nombra la compañera Laura, sino cómo todas esas acciones que vamos realizando en el día a día se van a ver reflejadas en esa materialización de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, por allá en el año, perdón, en el año 89 se define un programa de las Naciones Unidas, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA. Y ahí se empiezan a revisar una serie de intenciones. En el año, también en el año, ay, perdón, en el año 92, con la cumbre de Río, entonces se definen unos propósitos para medir esos impactos en términos de la sociedad. Entonces, para ir clarificando, los objetivos de desarrollo sostenible son propósitos de la humanidad para disminuir ahí varias brechas que se presentan. Una de ellas, la ambiental. Se definieron allá los objetivos del milenio, entonces estábamos hablando de los objetivos del milenio, los 6 objetivos, cómo estaba, y en el año 2000 se revisan porque se pretendía
con lo que se había definido, disminuir esas brechas. En el año 2000 se revisa y se encuentra que la brecha sigue ampliándose y que ya no es necesario trabajar con los objetivos del milenio, que así se llamaron esos 6, sino que es necesario ampliar la forma de la medición. Y en 2015, con la cumbre de Nueva York, se definen los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 objetivos. Esos 17 objetivos buscan proteger a la humanidad. ¿Para qué? Para garantizar las condiciones, buscando garantizar las condiciones de equidad en términos de convivencia en el planeta y garantizar un mejor futuro para las generaciones venideras. Y en ese mismo orden de ideas, los países entran a jugar un papel importante. La Organización de Naciones Unidas es un organismo multilateral conformada por países que voluntariamente llegan a este propósito. Y ahí pasan cosas. Recordemos cuando estuvo la anterior administración en Estados Unidos, que el presidente Trump decidió retirarse de la cumbre por diversas razones, pues que no vienen al caso discutir porque nos quedaríamos toda la noche, y cuando hay ese cambio ahorita con el presidente Biden, pues vuelven y se definen esas condiciones. ¿Por qué? Porque los países desarrollados pues tienen la capacidad para ayudar a jalonar esos propósitos. Entonces ahí todos los países de estos 192 miembros que hay hoy por hoy en la ONU se alinean y empiezan a decir, bueno, yo cómo voy a aportar, cómo voy a contribuir desde el banco. Laura, ¿tú dónde trabajas? En la Clínica de las Américas. Listo, desde el banco, desde la clínica. Marcela, ¿tú dónde trabajas? También en un banco en Bancolombia. Ok, en Bancolombia. O desde el CEIP o desde cualquier institución, incluso con lo que hacemos en el día a día, cómo contribuir a esos resultados, que al final es lo que se pretende, que la humanidad, que los países se alineen y definan políticas y a partir de ahí evidencien resultados. Entonces, una vez establecidas las condiciones, como les digo, en cada uno de los objetivos hay unos propósitos, unas metas y una forma de medirlas, la organización, la sociedad, la universidad, en este caso el Estado, se debe alinear. ¿A qué? A contribuir, que todo lo que hagamos contribuya a esas mediciones. Ese es más o menos como de grosso modo el resumen de por qué los objetivos de desarrollo sostenible y cómo incorporarlos entonces en el quehacer. Porque si vamos a hablar de la parte de residuos, que con ustedes estoy segura es un tema bastante avanzado, porque ustedes nacieron, tienen voz todos de sardinitos, nacieron en esa generación donde se empezó a concientizar del tema del uso de los recursos. La sociedad, a partir del desarrollo empresarial, pareciera, comillas, que hemos olvidado que es que el planeta no nos pertenece. Nosotros somos un miembro del planeta, pero no somos los dueños del planeta. Tan es así que cuando hay situaciones como las que estamos viviendo, ustedes son de, alguno acá es de Antioquia, del sur del Valle de Aburrá, ¿Del sur? o del Valle de Aburrá. Pues de Viene en Envigado. Medellín, listo, sí, en Medellín. Bueno, ¿por qué les digo así? Porque miren, cuando hay situaciones como las de hoy, ¿quién me dijo que viene en Envigado? Yo, Laura. Laura, cuando hay situaciones como las que se plantearon acá, porque pues no todos los compañeros pueden estar en Antioquia, donde hubo una inundación producto de unas lluvias, eso hace parte de alguna manera, las cuentas de cobro, comillas, que nos está pasando la naturaleza. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones en el pasado que tienen consecuencias en el futuro. Que técnicamente eso se puede revisar desde la parte de pasivos ambientales, pero eso será motivo de otro momento de conversación. Entonces, al final del día, ¿qué hay que hacer? Hay que actuar en función de esos 17 objetivos, monitoreando esas acciones a partir de indicadores para poder saber que al 2030, que es la agenda que se tiene con este propósito de los objetivos, sí haya cumplimiento. Aquí hay datos interesantes. Colombia no es ajena al tema, lo tiene incluso incorporado con la Constitución del 91, se definen los derechos colectivos y el ambiente. En ese momento, hasta la Constitución del 91, pues no estaba incorporado, siendo el derecho al ambiente un derecho colectivo, un derecho fundamental. Entonces ahí hay unos capítulos, hay todos los artículos relacionados, son, no recuerdo en ese momento, los capítulos donde están relacionados esos derechos colectivos y del ambiente. Y a partir de ahí se establecen acciones. Entonces, si ustedes quieren ver, por ejemplo, el cumplimiento de Colombia en términos de los objetivos de desarrollo sostenible, buscan ODS Colombia y ahí encuentran una página donde se hace el monitoreo. Pero más allá de eso, si buscamos en los planes de gobierno nacional, local,
al nivel del departamento donde estemos, para el caso de Antioquia, a nivel municipal, Laura, para el caso de Envigado o de Medellín, encontramos que esos planes tienen que estar alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, lo que tú decías ahora, que lo vemos en la empresa, que estamos hablando, que se ha vuelto más consciente, es porque las organizaciones debemos alinear esos esfuerzos para verlo reflejado, porque es un propósito, ya decía, de la humanidad. Y como tal, ¿qué hay que hacer? Que ese propósito de la humanidad, pues simplemente se puedan cumplir todos los actores, ¿sí? Bueno, se me olvidó cómo paso aquí la diapositiva. Y en ese orden de ideas hay que articular lo que se hace en la academia con estas condiciones. ¿Qué quiere decir? Que ustedes como profesionales del área contable, encargados de dar fe pública, que eso no ocurre sino en Colombia, pues el tema de la fe pública, son los llamados a revelar todo lo que está pasando en las organizaciones. Pues porque en el mundo la contabilidad tiene otro manejo que también es importante porque es la información, la revelación de lo que está pasando. Significa que eso hay que articularlo a todo eso que se hace en el quehacer de la organización. Y en ese quehacer de la organización hay condiciones que pueden ser económicamente viables, es decir, pueden ser sustentables, pero no sostenibles, es decir, que en el tiempo no va a lograr ese propósito. De ahí que hay que alinear esas necesidades del empresario con estos propósitos. Mirar lo que es de tipo legal hay que cumplir, hay que dar cuenta, pues obviamente a los inversionistas, a la DIAN, no estoy diciendo con esto que las empresas se tengan que volver románticas y que todo sea lo ambiental, no, ya vamos a ver por qué son ustedes los profesionales invitados a ser partícipe activo de este tipo de iniciativas, como lo decía Laura, que en principio parecieran innovadoras y que no son de este siglo, sino que se viene trabajando. Entonces, alinear esas condiciones con la obligatoriedad y con los compromisos, porque si nosotros hablamos, entonces vamos a quedarnos puntual con tres objetivos de desarrollo sostenible para que hagamos aquí un ejercicio pequeño relacionado, por ejemplo, con el cuidado de los recursos naturales. Ahí hay un objetivo número 13 que se llama las acciones por el clima. Hay un objetivo 11 que está relacionado con toda la producción, 12 con la producción de las empresas y el 11 con alternativas para reducir más o menos los consumos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué hay que hacer? Desde el sistema de información, desde el proceso contable, hay que agregar valor. ¿Agregar valor en qué sentido? En que la información financiera tradicional no resuelve esa problemática. ¿Por qué no la resuelve? Porque un balance financiero no alcanza a demostrar cuál fue el compromiso o la afectación de la empresa con esos recursos. Y hablamos, entonces, a ver, si estamos hablando del banco, decir aquí una cosa, Laura, y me perdones, el banco que tiene Alma, hace varias acciones con sus trabajadores, con los grupos de interés, y ahí logra evidenciar algunas cosas que se pueden capitalizar y mostrar desde los objetivos de desarrollo sostenible. Puede que al final del día la empresa no adopte los 17 objetivos, pero define cuáles son estratégicos. Entonces, desde el banco podría decir cualquier situación acá. Ustedes ayudan con el objetivo 4, que está relacionado con la parte de formación, de bienestar para la comunidad, de innovación, etcétera, etcétera. Y todos los programas pueden apuntar a eso o a otros objetivos. ¿Qué pasó? Como que cayó, le cayó el internet. Se le cayó el internet, se fue. Allá. No. Acuérdense que tecnología nada está resuelto. ¿Sí? Es lo que tenemos. Entonces estábamos diciendo que porque hay que hacer este tipo de soporte o valor agregado, y es porque desde lo que se hace en el sistema de información allá, cuando consolidamos los hechos económicos, ustedes los revelan y hacen todos los reportes, van a decir qué ocurrió, pero está faltando un poco esa otra parte que ahorita vamos en un ejercicio. Desde lo cuantitativo se puede tener y desde lo cualitativo también es importante revelar. Entonces me quedé en Bancolombia y, por ejemplo, vamos a inventar aquí cualquier cosa, Laura y compañeros, que Bancolombia
o Grupo de Éxito apoyan unos programas de bienestar a la comunidad. Vamos a quedarnos con Goticas de Amor de Grupo de Éxito. Esa acción que genera la empresa puede estar relacionada con ese objetivo número 1, que es erradicar el hambre y la pobreza en la población mundial, ¿sí? Para que me entiendan un poco. Entonces, esas herramientas hay que llevarlas al tema contable, y se llama contable ambiental, es porque vamos a hablar de un poco de la triada entre qué, lo económico, lo social y lo ambiental. Por eso estamos hablando de la contabilidad ambiental. Y porque hay algunas profesiones que han realizado acciones para lograr tener esas mediciones. En principio, los economistas. Los economistas son muy dados a medir, a mirar ciertas situaciones que impactan la organización, pero ellos no tienen toda la potestad porque no generan toda la información. Ellos tienen una parte del proceso. Los ambientalistas, todos los que estén relacionados con las áreas ambientales, desde la ingeniería ambiental, cualquiera que sea el desempeño, hacen una labor importante. Por ejemplo, la prevención de fauna en una de las fuentes de agua. Ahí, por ejemplo, Grupo Nutresa tiene acciones en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces ahí se relaciona con el objetivo, creo que es el 6 del agua, y ahí están esas acciones. Pero ¿quién lo hace? Lo hace en la ambiental. ¿Y quién lo mide? ¿Quién define cuánto invirtió la empresa? Son los contadores, ¿sí? Entonces en ese orden de ideas, eso implica hacer cambios en el consumo. Primera condición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para apoyar una teoría que se desarrolla por un filósofo que habla de que el mundo debería crecer a escala humana, es decir, en la proporción en que estamos poblando la humanidad, en ese momento, orden de ideas, deberíamos consumir los recursos. Pero eso pues es, como les digo, una teoría. Entonces, finalmente, hay que cambiar hábitos de consumo. Y esos hábitos de consumo implican hacer transformaciones culturales, tanto en cada una de las personas como en las organizaciones. Y pues tener, por ejemplo, alternativas de producción más limpia. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con Grupo Argos, vamos a encontrar que allá están haciendo las empresas unas acciones buscando eso, alternativas de producción limpia que van a mejorar el desempeño de la organización desde toda la parte operativa, los costos y demás. Pero adicionalmente, si Argos produce parte de los negocios del cemento provienen de la naturaleza, pues hay que cuidar la cantera porque si no al final del día, ¿qué va a pasar? No va a tener esa materia prima para poder seguir creciendo como lo pretende la compañía. Entonces, miren que yo no he dejado de lado el objetivo básico financiero. Yo nunca dije que la compañía no tenía que ser rentable. Sí puede ser rentable, pero teniendo acciones más amigables con el medio ambiente. Entonces, ahí es donde vamos a buscar cómo relacionar esas acciones y revelarlas también en esos balances sociales. Si hablamos de Bancolombia, de Argos, de Nutresa, cualquier compañía de las que nosotros en Colombia nombramos como grandes, vamos a encontrar que esas acciones están declaradas y eso es de forma voluntaria. Y ustedes me dirán por allá, me dirá Hernán Darío, María Eugenia, pues no tan voluntaria, porque entonces las empresas que cotizan en bolsa en Colombia o que están cotizando por fuera, deben tener una responsabilidad, esas dos que nombré, porque ellos tienen, cotizan en Estados Unidos con el índice Dow Jones, tienen una responsabilidad de revelar y mostrar allá esos informes, lo cual es cierto, Hernán Darío. Pero no estoy diciendo con esto que sea exclusivo ni que sea excluyente, porque ellos empezaron un poco antes a manejar esa relación con el entorno, con los grupos de interés de una manera más amigable, para no solo ganar confianza, lo que les contaba de Nutresa con las cuencas de agua de la Sierra Nevada de Santa Marta, allá no hay cacao, pero la empresa está comprometida con preservar la sierra para muchas cosas, para que se minimice la violencia, llegan a hacer proyectos tan interesantes como eso, y los invito a que lo busquen en el informe, es el tema de los cultivos sostenibles, porque acuérdense que allá hay una problemática importante de conflicto armado, entonces es una de las maneras de preocuparse, y la pregunta es, venga, ¿qué tanta agua consume Nutresa de la sierra para producir chocolatinas o café? La respuesta es poca, ¿cierto? O ninguna. Entonces, es ese valor agregado. Y articulado con la normativa, entonces ya dijimos, ya la Organización de Naciones Unidas, los mismos leyes, decretos y resoluciones del país que lo hablé de la Constitución, y Colombia es, como en todos los casos de derecho, no es por falta de leyes que nosotros no nos comportamos bien, con mucho respeto. Para la muestra de lo que estamos viviendo, ni siquiera vamos a la última semana, vamos al COVID. Nos piden que nos quedemos en casa y a veces es difícil y hay que buscar
un policía para que haga un comparendo. No debería ser. O sea que el tema, insisto, es un poco más en lo cultural. Entonces, desde presentación de informes y todo, hay una serie de normativas y ahí está, se cumple, pero se puede ir más allá. Y desde las herramientas es que en la organización se puedan diseñar algunos procedimientos o herramientas. ¿Para qué? Para medir ese impacto de diversas acciones. Yo les conté que íbamos a hablar un poco de ese contexto, que íbamos a hablar de cómo era la responsabilidad del profesional y de un caso que yo he venido trabajando hace más de 6 años con un equipo multidisciplinario. Aquí quiero mostrarles la relación de una de las empresas. Yo les he venido hablando de empresas colombianas, pero les contaba que este escenario, este ejercicio se hizo con esa universidad mexicana. Entonces aquí estaba hablando, por ejemplo, de las metas de CEMES México con la Agenda 2030, o sea, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y aunque hoy esté un poco pequeña, ustedes van a encontrar entonces en ese recuadrito de abajo qué está pasando o cuáles son esos propósitos de la organización. Y ahorita vemos un poquito, creo que sí lo tengo en la otra diapositiva, y si no en el caso de Argos, cómo lo están haciendo. Entonces, mire que ellos están diciendo, están comprometidos con la sostenibilidad. Uno, es importante para la empresa porque al igual que Grupo Argos, requieren para su continuidad, de acuerdo, pero además es voluntario. ¿Por qué? Porque están relacionándose con esas comunidades, entonces es necesario trabajarlo. O sea que esas metas que en principio están allá como difíciles, y ahí vuelvo a mirar otra cosa, Marcela, en la clínica, muy seguramente las acciones que hacen en las Américas, de separar, de hacer el reporte de los residuos peligrosos, que ahí tienen una condición especial porque está normado, cumple y apunta hacia allá, pero también cuando se cumplen las condiciones con los trabajadores, entonces se puede relacionar. Y me puedes decir, venga, pero es que nosotros no hacemos ese tipo de reportes. Y la respuesta puede ser sí, no lo hacen hoy, pero ustedes podrían llegar a realizar esas acciones de, yo busco aquí los grupos, esas acciones para evidenciar lo que está pasando. En otras palabras, esto que les estoy compartiendo no es exclusivo de las grandes empresas. Por supuesto que las grandes empresas tienen la estructura para llegar, a ver si me deja aquí compartir. Creo que sí. Tienen la estructura, ahí están viendo ya Grupo Argos en la página. Sí, sí. Ok. Sí. Tienen la estructura para presentar unos informes más detallados. Y ya les decía, esta compañía cotiza en Bolsa de Valores de Nueva York, miden el Dow Jones, que es uno de los índices de sostenibilidad, y aquí vamos a encontrar que son además de empresas no solo organizadas, y las primeras tienen varios reconocimientos bien ganados. Entonces yo no quiero que quede como en el contexto solo está destinado a las grandes. No, ni está destinado a las grandes, ni son ellas, porque tienen más ceros a la derecha, las únicas responsables de hacerlo. Es la motivación para que de lo que se hace, ustedes en su profesión mañana puedan responder a esas necesidades. Entonces vamos a ver un poquito el informe de sostenibilidad de Grupo Argos, que es lo que está diciendo. A ellos lo llaman reporte integrado, puede ser lo mismo, puede ser el reporte integrado que ahí que vemos. Información cualitativa y cuantitativa. Bueno, aquí esto yo no me voy a detener porque entonces al principio en este caso, por ejemplo, a diferencia de otras compañías, empezamos a encontrar una información general de datos cualitativos y cuantitativos, y aquí la parte financiera, que no es lo que vamos a mirar en este momento, ¿cierto? Y por aquí, cuando llegamos a la página 24, empezamos a mirar cómo ellos empiezan a tener esos compromisos con la sociedad, y hablan de crear valor porque ellos lo tienen clarísimo. Todas las empresas, con mucho respeto, si hay alguien de otra zona del país, con mucho respeto, las compañías antioqueñas no son las únicas, porque ya les voy a contar, pues a hablar otras de las regiones. Han buscado vincularse mucho con la sociedad y son generosas en la información, que es lo que les decía. Y por ello que no las únicas, porque cuando uno habla de la empresa de energía de Bogotá, también encuentra unos valores agregados ahí y a unos premios que ha conseguido en el libro de sostenibilidad, y otras empresas como Terpel, que no son de Antioquia, también lo hacen. Entonces sí hay compañías. ¿Deberían haber más? Sí, pero digamos que en este momento vamos a mirar lo que tenemos, ¿cierto? Con lo que encontramos. Entonces aquí, cuando nosotros vemos
el caso de Argos, empezamos a ver que ellos ese valor agregado lo tienen a partir de lo que ellos denominan estas palancas de valor. Y miren que aquí aparece visión de sostenibilidad como un valor corporativo, si se quiere, donde ellos van a apuntarle en todo caso a que con estas acciones que establezcan pueden ser eficientes, o sea, en su estrategia y maximizar el valor. Entonces seguimos mirando y por aquí empezamos a encontrar diversas situaciones. Mire, este informe, por ejemplo, está realizado con la metodología del reporte, Global Reporte Integrado, es el GRI, que son estos numeritos que tenemos aquí alrededor, antes del párrafo. Ahí está el estándar con el cual se reporta, por lo que yo les estoy diciendo, porque ellos cotizan allá. El reporte integrado es también un reporte voluntario, así se conoce pues en el mundo, que ya con las condiciones de esos requisitos se van maximizando pues como las necesidades, sí, pero son reportes todos voluntarios. Entonces empezamos a ver por aquí que ellos empiezan a hablar del capital intelectual, capital social relacional, y la pregunta, Cristian, es, listo, yo como contador, ¿cómo hago para tener esas mediciones? Si yo al final del día lo que hago es registrar costos, gastos, y entonces, ¿cómo hago para saber cuál es el capital intelectual, cuál es el costo del capital relacional o cómo lo revelo? Habrá necesidad de buscar esas condiciones. Entonces aquí la compañía empieza a revelarnos pues, los informes de grupo y los informes individuales. Cuando llegamos aquí a esa palanca de valor que veíamos en el esquema inicial, entonces ellos empiezan a decir, ¿cuáles son esas condiciones? Y mire que ya empezamos a ver por acá esa relación con ese mismo icono de colores que yo les mostraba hace un ratico de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces ellos dicen que el compromiso con la Agenda 2030 lo van a materializar o lo van a medir con estos 4 indicadores. Seguramente no son los únicos, pero son los que ellos definieron. Industria, innovación e infraestructura, ahí lo vemos. Una de las líneas de negocio que tiene la compañía es, no sé cómo moverme para acá, es lo que tiene que ver con infraestructura. Ahí están los aeropuertos, ahí está Odinsa, ahí están las vías, etcétera, etcétera, que por ejemplo esa diversidad de portafolio hizo que compañías también de carácter público como ISA tuviera una mayor participación en el mercado y hoy sigue siendo pública y se vende. ¿Por qué? Porque le permitió hacer innovación. Entonces ahí viene pues por el tema de este objetivo. El 11 que les decía que es parte de lo que yo trabajo como en esta experiencia, ciudades y comunidades sostenibles, es que todo lo que hagamos esté encaminado allá, porque eso lo podemos hacer en el día a día. ¿Y el compromiso es de quién? Marcela, no de quien gestiona los residuos en el hospital, no de la presidencia que define como las metas o lo que da en el plan de desarrollo, es de todos. Y mire aquí las acciones por el clima que les decía, y por acá está el objetivo 17, que es como si quisiéramos la sombrilla de todos, que es garantizar que se cumplan los 17 objetivos. Y así sucesivamente vamos viendo una serie de situaciones que ellos van mostrando. Vamos a mirar por aquí las cifras. Bueno, el gobierno corporativo, cómo está entonces el tema de la ética, gobierno, todo esto está alineado con lo que tenemos. Y miremos aquí propiamente la visión de sostenibilidad. Entonces empiezan a mirar cómo gestionamos los negocios. Entonces cada negocio tiene una estrategia de sostenibilidad diferenciada. Voy a hablarles un poquito de Celsia, que es una de las empresas del grupo. Entonces Celsia tiene unos propósitos de generar unos megavatios de energía a partir de energías alternativas. El año pasado pudo implementar unas plantas generadoras no tan grande como lo que haría un EPM, pero sí unas plantas generadoras que resuelven las problemáticas de una comunidad. Estamos hablando de una comunidad en el Tolima y así sucesivamente. Y al final, ¿qué hacen? Relacionan, mire que aquí empiezan a mirar. Con el ánimo de concretar nuestro pilar de operación responsable, priorizamos 7 temas: cambio climático, lo que les dije, agua, ecosistemas, talento, seguridad de salud, ética, conducta, gobierno corporativo. Entonces ustedes dirán, venga, pero es que si yo no tengo accidentes, Marcela, para las instituciones de salud es muy importante controlar el tema de los accidentes de trabajo. Para el banco puede que también, Laura, pero ¿por qué? Para la institución de salud es mucho más relevante por el índice, una cosa que se mide que se llama el índice de lesiones incapacitantes, que al final del día, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo muchas personas que se han accidentado, tengo actos inseguros, voy a quedarme sin el personal y eso me va a afectar la operación. Entonces, por mirarlo desde allá. Y ese indicador usted contablemente no lo puede rastrear, a menos que usted diga, sí, yo puedo sacar las incapacidades.
Sí, está bien, Hernán Darío, desde el registro estás allí, pero hay que ir un poco más allá. Entonces empiezan a mirar cómo está esa parte de eso de los accidentes, por decir algo, y aquí empiezan a mostrar qué han hecho. La tarea, digamos, o la motivación es que ustedes revisen qué hay acá en las empresas y que empiecen a mirar esa posibilidad de hacer reportes con una óptica diferente, ¿sí? Entonces empiezan a mirar aquí las acciones del cambio climático y definen metas. Miren, esas mismas metas que les hablé hace ratico del propósito de la nación, del departamento de la ciudad, están aquí en la empresa. A través de 5 palancas de reducción de emisiones de dióxido de carbono. Significa que van a tener procesos probablemente de economía circular, que los lleve a mejorar estas metas, etcétera, etcétera, y ahí muestran los avances, y por aquí lo que pasa es que no están los objetivos. En este esquema se ve mucho más claro lo que ellos están realizando en cada una de esas acciones. Entonces miren que ahí está. Datos cuantitativos, por supuesto, porque aquí vemos razones y vemos muchas cosas que salen de toda la información, pero no solo la cifra financiera que vimos al principio. Acordémonos, no vamos a perder de vista el propósito de la organización, pero las organizaciones, esta y todas, deben entender que es necesario tener información complementaria para esa toma de decisiones. Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? Yo sé que es mucha información, pero la idea es dejarlos, como les digo, inquietos con el tema. Bien. Ok. Vamos a dar entonces una miradita a cómo es el tema de herramientas, a contarles un poquito lo que estamos haciendo desde este ejercicio de las instituciones, desde la Universidad de Envigado, Poligrán y lo que ha pasado, y contarles que hay una serie de redes a las cuales ustedes pueden acudir como profesionales para profundizar, porque mañana el mercado, ¿qué va a querer de ustedes? Si bien el código de ética dice que se deben actualizar el código de ética al contador, que es una responsabilidad profesional estar actualizándose, pues el mercado quiere esos profesionales que agreguen valor al proceso. Entonces, si usted es un contador público que además tiene esa fortaleza en los temas ambientales para hacer la parte de la contabilidad ambiental, pues va a ser mucho más diferenciado que el contador que no lo tiene. Estas herramientas que tenemos acá fue parte del proceso del trabajo de investigación que les contaba, donde a partir de una norma que es el Registro Único Ambiental, nosotros en el equipo de investigación, que es un equipo interdisciplinario, está formado por una contadora pública, en mi caso, una ingeniera ambiental con maestría en desarrollo sostenible, perdón, una ingeniera sanitaria con desarrollo sostenible, y también maneja todos los temas ambientales, un administrador de empresas, porque se requieren equipos interdisciplinarios que ayuden a alinear esas necesidades de la empresa a todo lo que estamos hablando. Entonces, esas herramientas, el RUA es uno de ellos, es el Registro Único Ambiental para Colombia, que controla el consumo de esos recursos naturales a partir de la información del proceso que se vive en las compañías. Para el caso del Servicio de Salud, Marcela, hay un reporte que se llama el RHN1. Si gusta, pregúntele allá en la clínica y da respuesta a lo mismo. ¿Cuáles son esos residuos peligrosos que reportan las instituciones? Porque eso tiene un proceso, un tratamiento y se reporta en ese informe. Y todos esos dos elementos, los que están nombrando, tanto el RUA como el RHN1, alimentan los indicadores nacionales. Y entonces ahí empiezan a trabajar ¿con qué? Con acciones para medir la huella de carbono, con acciones para evaluar el cambio climático del país, etcétera, etcétera. Y al final del día se reportan a la ONU. Entonces, ¿qué ventaja tiene o cómo utilizar esas herramientas? Cuando logramos a medir esos impactos, entonces ya dijimos, en la contabilidad no está todo, hay algunas cosas, pero desde ahí se puede tener una información. Entonces habrá necesidad de hacer sistemas de contabilidad económicamente ambiental, hay que integrar los sistemas, hay que hablar de auditorías ambientales. Esos casos que les estoy contando de las compañías colombianas, pues tienen unos soportes y hacen las auditorías y miran ahí cómo está, por ejemplo, el tema de ese impacto en la cuenca, protección de la cuenca del río, etcétera, etcétera, la siembra de árboles. Argos, por ejemplo, trabaja mucho en la siembra de árboles y todo eso es que auditorías ambientales que alimentan esos indicadores que íbamos hablando.
Si estoy en el proceso productivo, este ítem de análisis de ciclo de vida, flujo de sustancias, materiales, energía, es un tema, y sí, Laura, que se ha puesto un poquito de moda, que se llama economía circular. Y la economía circular, que busca que usted identifique en el proceso todas las necesidades en términos de insumos, energía. Energía no solo la energía eléctrica, ni solar, ni todo eso, sino en el proceso lo que necesita para construir un producto, ejemplo en Argos el cemento, o para prestar un servicio en la clínica o en el banco, cómo hacerlo, y al final qué ahorros puede tener. Entonces está atado pues como a esa economía circular, la gestión integral entonces de residuos, ¿cuáles? Si hablamos de los recursos naturales, de sustancias, es recursos naturales, inventarios, materia prima, residuos peligrosos, toda esta situación, que al final nos permite hacer análisis de riesgos ambientales. En las compañías que estamos revisando es muy simple a la luz de lo que les he contado. ¿Por qué? Porque tienen un propósito de conservar esas fuentes de materia prima natural para poder trabajar. Aquí no me quiero detener porque ya vamos como cerrando lo que pasó con la implementación de ese proceso, porque nosotros lo que hicimos fue diseñar unos instrumentos, un proceso contable ambiental para ayudar. O sea, nosotros ni diseñamos indicadores, ni hicimos nada más allá de hacer esa alineación entre la necesidad de las empresas para reportar, o sea, la parte legal, lo que tenían desde el área de formación, porque este programa de la institución hace mucho rato, cuenta con, desde que su nacimiento realmente, con la cátedra de contabilidad ambiental. Entonces la pregunta es, venga, ¿qué aportes están haciendo los estudiantes al entorno? Y ahí empezamos a mirar pues como todo eso, y se tiene este instrumento que, si gusta, les invito a que le den una mirada, porque esto lo están necesitando las empresas. O sea, las empresas a 31 de marzo que estén obligadas a reportar, o sea, que cumplan esa condición de sector manufacturero, y ahora unas de servicios, porque ya se han ido ampliando. Esto es una norma relativamente nueva. Se reglamenta en 2010. Se reglamenta en 2010, entonces miren que no hay tanta, digamos que tanta experticia, ni de profesionales, ni de las mismas entidades para hacer los reportes. Y al final, ¿qué ocurre? Hay sanciones, y resulta que, aunque hemos escuchado que el que contamina paga, con la sanción no es suficiente porque no se resuelve el problema. Entonces les comparto esto con el profe para que lo puedan utilizar y ver qué es lo que se tiene allí, porque seguramente en algún momento van a estar en las organizaciones y requiriendo esos procesos. Pero les dije también que quería invitarlos a que le hicieran un rastreo, si les quedan pues conscientes y lo van a hacer profesionalmente, como con esa responsabilidad mañana de qué más se tienen en términos de contabilidad ambiental en Colombia. Resulta que esta red, que es la Red de Investigación en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, que nace en la Universidad del Quindío y entre la Universidad del Quindío y la Universidad del Valle, han desarrollado desde hace más de 20 años una teoría que se llama la teoría tridimensional de la contabilidad. Entonces ahí ellos explican un poco más, y ahí fue donde nace este proyecto que les estoy presentando, y del cual el año pasado se hizo una certificación a contadores a partir de la Asociación Interamericana de Contadores. O sea que ya estamos dando como ese paso a compartir con otras latitudes. Y por otro lado, no menos importante, hay una red más nueva, que es la red de investigación, se perdió, de investigación en contabilidad ambiental, es esta, una red de contabilidad y sustentabilidad ambiental, donde ustedes también pueden acceder a mirar allí qué pasa, si eventualmente pues quisieran como saber más del tema. Es una red interesante, hay más de 300 personas, de las cuales pues hay una gran cantidad de docentes que están relacionados con estudios de doctorado, pero lo más interesante no es que solo son docentes, aquí hay universidades, hay empresas, hay varios países. Entonces ahí les dejo pues como la intención de seguir explorando. Como les dije al inicio, esto se trataba de una sensibilización para que ustedes complementaran esos saberes que están desarrollando en la universidad, y proyectarse también un poco más en el futuro que quieren desde su vida profesional. No sé si hay alguna pregunta allí.
No hay preguntas, se asustaron, lo sabían. Ujú. Estamos, No, no. estamos evaluando como todo eso que nos está contando, ese mundo existe, sí, ese mundo existe. Eso, no hay preguntas, pero es muy interesante el tema. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, les dejo los datos pues con el profe para que los puedan explorar con calmita y si eventualmente necesitan alguna, pues profundizar algo que yo crea que les pueda ayudar o con mis contactos, con todo gusto. Permiso, yo me retiro, ya los dejo con el profe. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias. Con mucho gusto, feliz noche. ¿Qué hubo, muchachos? Me hicieron quedar bien. Como siempre, profe. Ah, ok. Sí participaron. Sí. Ok, espérenme un instante.